Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a esta emisión más de Carsa Contigo. Mi nombre es Alejandro Salas y hoy estamos en presencia del doctor José Luis Siller. ¿Cómo está, doctor? Alejandro, muy bien, espero que usted también. Y gracias a Carsa por la invitación. Me da mucho gusto tener la oportunidad de proyectar mucha información nueva, relevante, sobre las implicaciones que tienen en el corazón. No solamente el mal cuidado de tus síntomas y de tus hábitos, sino pues el innombrable, ¿no? El coronavirus que está cambiando nuestros paradigmas de atención y de abordaje en los pacientes y desgraciadamente nos está tocando una situación que está implicando de más al corazón. Entonces, esta información creo que va a llegar a mucha gente y va a ser muy importante. Excelente, señor. Le comentamos, usted es doctor especializado en cardiología, cardiólogo 100%. Bueno, nos da mucho gusto que esté aquí acompañándonos. Y primero que nada, me gustaría hacerle una pregunta muy importante. ¿Cuáles son los factores principales que la comunidad tenemos que tomar en cuenta como alertas en cuanto a algún tipo de malestar cardiovascular o en sí del corazón en sí? Es un tema súper relevante porque hay muchos estigmas que debemos de romper para anticipar y abordar oportunamente un problema, ¿no? Ya ves que anecdóticamente lo platicamos ahorita, la preconcepción de que solamente síntomas muy estereotipados, ¿no? El dolor en el brazo, el dolor en el tórax pueden anticipar una enfermedad cardíaca y eso no es cierto, ¿eh? La verdad es muy relevante saber que los síntomas de un ataque al corazón pueden ser muy ambiguos. Incluso hay una situación, en inglés se le llama heartburn, a la gastritis, ¿no? Yo creo que es un poquito como irónico, porque muchas veces los pacientes, antes de que que culmine con una fatalidad, un infarto agudo o subagudo, se maltratan como gastritis. Entonces, los síntomas así más vagos, y es que desgraciadamente son vagos, es dolor en pecho, una sensación de ansiedad, malestar, sudoración, palpitaciones muy recurrentes. Si yo no tengo, normalmente, o sea, puedo caminar y no cansarme y de repente me empiezo a cansar, eso es muy, muy preocupante. Ansiedad, dolor en el brazo, pero prácticamente no es muy recurrente, ¿eh? No es una situación, una condición sine qua non, ¿no? Yo creo que cualquiera de estos síntomas que persistan más allá del tratamiento, oye, te duele el estómago o una sensación ambigua y ya tomaste medicamento para la gastritis y no mejoras, pues reconsidera el diagnóstico, ¿no? Reconsidera una segunda opinión, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que tener el umbral bien bajo, y ahorita más que nunca. Doctor, y por ejemplo, ahorita comenta que están los síntomas que todo el mundo cree que son los definitivos, ¿no? Por ejemplo, lo del dolor de brazo, la gastritis mencionada, ¿esos son episodios, digamos, por días o son inmediatos? ¿O cuánto tiempo suelen durar? No, está la versión así que fulminante de un ataque agudo al corazón, ¿no? Pero podemos tener una fase subaguda que puede extenderse días. Entonces, uno puede tener el daño perpetuándose durante horas o días y en un periodo de ventana bastante óptimo para intervenir. Pero si no tenemos en cuenta como paciente la posibilidad de que hay un daño al corazón, pues no vamos a llegar al cardiólogo y no se va a poder intervenir. Entonces, consideren mucho lo ambiguo que puede ser la manifestación de un infarto del corazón para pues, evitar una fatalidad, ¿no? Estábamos platicando ahorita y se me hace súper relevante como, por ejemplo, en estas etapas de fiesta, que en teoría pues no deberíamos de hacerlo, pero por ahí lo están haciendo, omitir las visitas al cardiólogo, la adecuada administración de medicamentos, todo eso, y cambiarlo por fiestas, abuso de alcohol. El alcohol, pues no es una información que todos sabemos o queremos saber, pero es un agente cardiotóxico muy bien conocido, ¿no? Entonces, hay un concepto, un síndrome que se llama Holiday Heart Syndrome, que es como el síndrome del corazón en vacaciones, donde todas estas épocas es donde tenemos un brote altísimo de mortalidad cardiovascular, altísimo. Entonces, si nosotros sabemos que ya de base tenemos esa mortalidad y agregamos ya sabes que al coronavirus, que luego a veces no lo quiero mencionar porque los algoritmos te bloquean la transmisión, tenemos que estar doblemente preocupados y doblemente conscientes, ¿no? Y es una oportunidad muy buena que tenemos ahorita de compartir información y evitar mortalidad. Para que nuestros amigos sepan lo que acabo de comentar de los holidays, de esa como que una temporada en donde se incrementan muchísimo. ¿Cuáles son esas temporadas y por qué se dan? De infartos en el corazón. Así es.
Al final de año, por el frío. Por ejemplo, el frío principalmente es un factor, porque en el frío hay más espasmo de las arterias y el tráfico de la sangre, desde luego que viene del corazón, se vuelve un poquito más laborioso y si eso contribuye. Como te digo, la omisión de medicamentos, la omisión de visitas es evidente. Si tú checas la gente de cualquier cardiólogo, hay mucha diferencia a mitad de año y a final de año, ¿no? La gente se permite lujitos de no ir a visitar al cardiólogo porque se sienten bien, su presión arterial es buena, y luego pues tenemos visita y descuidamos un poquito los medicamentos, el alcohol, como les digo, pues es parte culturalmente clave de las fiestas, ¿no? Entonces, eso puede provocar mucho daño y si juntas todos los factores, sí puede sumarse una mortalidad. Es decir, en los tiempos en donde hay vacaciones, que de repente las personas saben decir, estoy de vacaciones, hoy voy a tomar mucho, voy a desvelarme mucho, es ahí en donde también el riesgo aumenta. Sí, puede ser daño agudo o puede ser subagudo. A mí me ha tocado ver casitos donde las personas después de una fiesta, una sola reunión donde abusan de alcohol, las desveladas y todo lo que está implicado en una fiesta, pueden tener síntomas muy graves. O sea, acaban hospitalizados. No siempre acaban en fatalidad, pero es un riesgo que corremos gratis, ¿no? O sea, todo debe ser en el contexto de la moderación. ¿Y el alcohol cómo afecta en sí a la cuestión cardíaca? El alcohol tiene un efecto agudo en la célula cardíaca, donde puede lastimarlo por eso que se llama oxidación. Entonces, le provocas una especie de respuesta inflamatoria en el corazón aguda, y así es como puedes tú tener un daño directo en el corazón, agudo, rápido. Entonces, son efectos que se van sumando y puedes tú tener una lesión o aguda, irreversible, o incluso pues, con el uso continuo permanente, crónica. Y ahora, tengo entendido que también hay como ciertos aparatos, ciertas herramientas que nos ayudan para conocer este tipo de palpitaciones o ver si tenemos algún tipo de condición. O también los mencionados oxímetros. ¿Ayudan en este caso para detectar este tipo de cuestiones? Específicamente en cuanto a daño cardíaco, no. El oxímetro solo te puede... el tope de utilidad de un oxímetro es el ritmo cardíaco. Dejando a un lado la saturación de oxígeno, que es el beneficio que buscas tú en esta época, ¿no? Que ver las fluctuaciones del oxígeno. Eso sí sirve. Pero la utilidad del pulsoxímetro a la hora de descartar alguna posible daño del corazón es bastante limitada, porque solamente te dice si la frecuencia cardíaca sube o baja. Y eso puede ser por cualquier cosa. Un susto o una corrida te puede subir la frecuencia cardíaca y no estás enfermo. ¿Y hay por ejemplo, algunas pulsaciones o alguna frecuencia cardíaca en donde, digamos, la persona está sentada, pero tiene una frecuencia cardíaca alta, más o menos cuál pudiera ser considerado un poquito grave? Sí, de hecho, ese es muy buen tema. La frecuencia cardíaca es una especie como de biofeedback, de retroalimentación que deben de tener todos los pacientes. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tengas una frecuencia cardíaca más baja, de alguna manera es un estado no definitivo, pero de alguna manera sí te orienta que la persona es un poco más sana. Es un parámetro incluso donde si tú comparas la frecuencia cardíaca de las personas que les encanta, ya ves que ahorita está de moda el senderismo y todo lo que es el hiking, estas personas pueden tener frecuencias cardíacas espeluznantes porque lo escuchas y tiene 28 de frecuencia cardíaca. Y tú volteas a ver a la persona y la persona está perfectamente saludable. ¿Qué significa? Es un corazón que está perfectamente capacitado. Igual que la persona, el corazón se adapta, ¿no? Entonces, el caso opuesto es la persona sedentaria, la persona que tiene sobrepeso, que no cuida su presión arterial, que no cuida su alimentación y tiene frecuencias cardíacas pues basales, o sea, en reposo, de 80, 85. Son muy peligrosos, muy, muy peligrosos. ¿Y cuándo se puede decir si la persona está en reposo? Que bueno, espero, digo, para nuestros amigos que nos están viendo, cuando una persona está en reposo y tiene una frecuencia cardíaca de 85 latidos por segundo, ¿cierto? 80 más por minuto. Por minuto, perdón. De 80 o más por minuto, ¿cuál pudiera ser? ¿Sabes qué? Vámonos con el cardiólogo. ¿Cuál No, puede ser ya la es alarma? una frecuencia cardíaca de arriba de 75 latidos por minuto es ya un aviso pasivo. Si tienes que tomar algún tipo de medidas, porque no es normal tener más de... Está establecido por edad los latidos cardíacos por minuto que se permite, ¿no? Desde el recién nacido puede tener 180, a medida que vamos creciendo, ese número va cayendo. Entonces, la normalidad de una persona ya adulta es máximo 75 latidos por minuto. Ya de ahí en adelante hay que considerar pues, que hay algún problema que no estamos identificando. ¿Cuál podría ser la edad, por ejemplo, en cuanto digan, a partir de esta edad, digo yo, por recomendación, yo me imagino que todo el tiempo hay que ir con un cardiólogo, ¿no? Pero de preferencia, si no has ido con un cardiólogo, a partir de esta edad tienes que ir. Yo creo que ese número va a cambiar porque estamos viviendo unas etapas de mucho estrés. Estamos viendo gente que está padeciendo infartos
y a edades que anteriormente se consideraban tempranas, ¿no? Te pongo el ejemplo, mi papá tuvo un problemita vascular cerebral hace un poquito más de 10 años, casi 15, y él tenía sus 65 años. Las personas, compañeros que lo trataron me decían que estaba muy chiquito, y ahorita estamos teniendo infartos de 45, entonces hay una aparición muy temprana de estos síntomas. Entonces yo creo que a partir de los 40 años deberíamos de considerar, independientemente de la presencia o ausencia de síntomas, una valoración por cardiología. Es fundamental, es sencilla, no es invasiva y te quitas muchos problemas, puedes prevenir muchas cosas. Me gustaría mucho que nuestros amigos puedan saber de que sabe principalmente qué es lo que, ya nos comentó la edad, pero una vez que vas con el cardiólogo, porque muchos tienen miedo, ¿sabes? Tienen miedo que le digan una respuesta equivocada o tienen miedo que, ¿sabes qué? Sí, ni modo. Pero ¿qué es lo que se hace en una primera visita, en una valoración en sí? Sí, sí es importante encontrar a alguien de confianza que nos cuide pues de segundos intereses en las consultas y todo, ¿no? Pero definitivamente tenemos que dar ese salto. Incluso a veces para uno como médico también es difícil, pero lo tienes que dar, ¿no? El abordaje de primera instancia en un paciente que no es tan grave, o sea, una persona que sabes que, oye, mi frecuencia cardíaca basal está en 80 o siento palpitaciones, se toma bueno, una valoración clínica y también un estudio que se llama electrocardiograma, que se coloca una especie como de chuponcitos en el tórax y documenta la actividad eléctrica del corazón. El corazón se estudia como un órgano eléctrico, así como cuando prendemos la estufa y conectamos la lámpara, es lo mismo, es el mismo principio. Se estudia como un órgano eléctrico mediante, como su nombre lo sugiere, el electrocardiograma, ¿no? Se miden ondas, patrones que sugieren algún daño o se descartan completamente. Y si tú quieres ir un poquito más enfocado en cómo se funciona el corazón, está el ecocardiograma. El ecocardiograma mide volúmenes, mide los grosores de las paredes, prácticamente como si estuvieras ahí. Esas son las primeras dos ventanas de abordaje en un paciente con sospecha de enfermedad cardíaca. Hay otro tipo de estudios de imágenes un poquito más avanzados que ya van específicamente de acuerdo al padecimiento. Pero podríamos decir que es el abordaje inicial. Hace un momento comentó que la edad que como bien comentó una persona de 65 años que sufrió ese tipo de cuestión, fue muy joven, que le dijeron que era muy joven para sufrir este tipo de cosas. Entonces, ¿es cierto que algún problema cardíaco mientras más joven es más peligroso? Sí, porque te voy a decir, porque de alguna manera se desfasa el paciente joven, el adulto joven, se desfasa de todos los problemitas relacionados a la edad, ¿no? La acumulación de presión arterial elevada, de factores de riesgo que uno, pues de acuerdo a cómo lleve su vida, pues los vas acumulando, ¿no? Diabetes, presión arterial. No es secreto que somos protagonistas en enfermedades crónicas, ¿no? En México. Entonces, a partir de cierta edad tú pensarías que son ya relacionados a cómo lleve uno su vida. Pero si tú tienes una persona, por ejemplo, el típico ejemplo del maratonista, la gente se va como, perdón la expresión, pero como locos a correr maratones solo porque pueden. Y esa es una situación que debemos de cuidar mucho, mucho. Si tenemos casos como el de Iker Casillas, como el de Javier Puerta, el de Nigris en los deportistas profesionales, y hay bastantes más, que tenemos eventos de muerte súbita, que están súper estudiados, ¿qué le dejan a uno, no? Entonces, es así, tenemos que pensar que efectivamente el paciente joven que tiene un problema cardíaco, suelen ser causas subyacentes, congénitas, que las traemos de nacimiento y que no se detectan. Entonces, cualquiera que quisiera, me salgo un poquito de tu pregunta, pero se me hace muy relevante, cualquiera que quisiera emprender una actividad un poquito más allá del corredor casual, pues que aproveche y dé una valoración médica para saber que todo está bien. Entonces es importante conocer nuestros límites como personas, como tanto jóvenes, adultos, es importante conocer los límites. ¿Cómo conoceremos esos límites? Hay muchos entrenadores que sí me han sorprendido en cuanto a la capacidad. Por ejemplo, uno de los parámetros más eficientes de tú conocerte como corredor o como persona que escala, deportistas de alto rendimiento, es el seguimiento de la frecuencia cardíaca. Te sirve para ver dónde vas y a dónde no llegar. Porque también, por ejemplo, la gente que hace ejercicio y debe de saber que a partir de cierta frecuencia cardíaca, que es más o menos el 140% de tu frecuencia cardíaca basal, ya tú estás recurriendo a un sistema oxidativo y que no es tanto el beneficio como el daño que estás haciendo a largo plazo. Entonces es importante
y estar con gente que te asesore, que tenga conocimiento sobre eso. Hay algunos relojes que también marcan eso a la hora de estar haciendo el ejercicio. Y sí, yo conozco gente que en sí hace ejercicio a 150 latidos por minuto, en donde dicen, oye, pues es que estoy corriendo de 150, 160 y no adelgazo, no estoy haciendo eso. ¿Por qué se da esto? Porque te brincas a un sistema oxidativo que ya no utiliza como medio primario la combustión de grasas. Ese es otro punto que estoy, ¿para qué? Que si estás haciendo ejercicio para adelgazar y no estás respetando como que no te sabes las reglas del juego, pues no vas a tener resultados. Por eso la gente que ya va un poquito más arriba de los 140, 160 latidos, que eso ya depende del peso, la edad, tu frecuencia cardíaca basal, y no tiene resultados es porque te brincas el mecanismo oxidativo de grasas. Okay. Entonces te estás sometiendo a un sistema que no te va a rendir. Y también tengo entendido que hay etapas, ¿no? De 70 a 90 latidos es para este beneficio, de 91 a 100. ¿Nos pudiera hablar de esas etapas? Ahí sí me sacas un poquito de mi área, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, hay mecanismos que te ayudan a mejorar tu resistencia física y hay rangos que te ayudan a mejorar tu quema de grasa. Sí. Entonces, ahí sí te vale la pena hablar con un médico del deporte. Si quieres tener contacto con alguien en este tema, sería bien, bien interesante. Pero sí hay rangos de aprovechamiento por frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca es como tu termómetro de qué está pasando dentro del cuerpo. Excelente. Entonces ahí puedes tú decir, sabes que aquí estoy quemando grasa, y aquí estoy haciendo condición física, y aquí incluso tengo ciertos niveles de presión arterial y ciertos niveles de frecuencia cardíaca que me están ayudando a parar. Eso sí está muy bien establecido. Desgraciadamente no te puedo, ahí sí tendríamos que complementarnos con alguien que domine el tema, que yo esa área sí no la he estudiado yo como tal, pero con un médico del deporte que tenga experiencia, hombre, va a ser una plática súper productiva. Claro, pero por ejemplo, muchos de nuestros amigos que nos están viendo, o qué le pudiera decir a las personas que nos están viendo en este momento, sabes que si no estás haciendo esto o si estás haciendo esto, ten cuidado porque te voy a ver pronto, ¿no? Nada más que chequen la incidencia de muerte súbita en los maratones. En los maratones de México, yo estuve 3 años en México, no hay maratón que alguien no se desmaye o que se muera. Es que tú puedas correr 42 kilómetros no significa que tengas el trasfondo necesario para hacerlo. Tengan mucho cuidado, porque yo veo ahorita, digo, es un giro muy bueno, muy positivo. No puedes decir que el ejercicio no es bueno, pero se está agarrando el ejercicio como una especie de adicción, ¿eh? Entonces, eso va a tener implicaciones, en los traumatólogos lo dicen, en las rodillas. Ahí va, el ser humano no está hecho para correr. El ser humano ergonómicamente es recolector, no es. Tú chécalo, por ejemplo, los giros de cadera de un leopardo, de un tigre, prácticamente da la vuelta a la cadera. Nosotros tenemos articulaciones muy limitadas. Sí. Entonces no somos para correr. No digo que no se pueda, pero necesitamos asesoría muy, muy oportuna y prácticamente desde que empiezan. Eso, por favor, ténganlo mucho en cuenta. Tanto de traumatólogos como de cardiólogos, para saber si de entrada puedes hacer lo que quieres hacer. Eso sí, por favor, ojalá les llegue para que no estén después lamentando algo. En ese momento el deporte obviamente se ha hecho como que, ¿sabes qué? Necesito ir al gimnasio, necesito correr, necesito escalar, como bien comenta. Y para una persona que no está acostumbrada a hacer deporte, que de repente dice, mañana voy a empezar al maratón, ¿no? Hace un momento lo comentaba, ¿cuáles serían los pasos para que las personas se puedan acercar? ¿Sabes qué? Antes de empezar con el maratón o antes de hacer ejercicio en el gimnasio 3 horas, necesito checarme en... Hay una valoración que con el cardiólogo te puede orientar, ¿no? Pero de entrada, por ejemplo, cuentas con el electrocardiograma. El electrocardiograma es una herramienta sencilla, barata, eficiente, que te puede decir si hay un problema de base, ¿no? También, si tú quieres llevar tu práctica a otro nivel, la prueba de esfuerzo, que es una monitorización de signos vitales en lo que tú estás en un ejercicio de una banda sin fin, en inclinaciones y velocidades crecientes, te permite saber si tú puedes hacer lo que quieres hacer. Okay. Eso es bien importante, bien importante. Los factores de riesgo, si tuvimos una persona que falleció a cierta edad, que no es lo normal de un infarto, todo eso también debe tomarse en cuenta. Perfecto. Y bueno, al inicio comentábamos respecto a las alertas, que comentó que una de esas era la famosa gastritis, ¿no? Que de repente puede durar varios días, ¿no?
¿Hay algún punto en donde pudiéramos diferenciar la gastritis ordinaria a la llamada gastritis de cordón? Yo creo que en la primera, de alguna manera, los medicamentos para la gastritis son a cierto punto eficientes, ¿no? Si tú te tomaste, o de alguna manera tienes todo el día con eso y no has respondido, debes de considerarlo rápidamente, una segunda opción. Si tu primera línea de tratamiento no funciona y estás 5, 3 días, 3, 4 días con gastritis, definitivamente busca una alternativa. Digo, de verdad es que, como tú dices, hay mucho miedo y es una barrera psicológica que tenemos que romper, pero un electrocardiograma te ayuda, te descarta. Entonces es una barrera psicológica de miedo que sería muy bueno que poco a poco fuéramos rompiendo, ¿no? Y por ejemplo, sus pacientes cuando llegan con usted, pacientes nuevos, que dicen, ¿saben qué? ¿Sabe qué, doctor? Me sentí así, con tantas características, me sentí así, con tantas características, y decidí venir. ¿Cuáles son esas características que le dicen? El dolor torácico es el protagonista, ¿no? O el soplo cardíaco, pero el soplo cardíaco, por ejemplo, ya es un hallazgo de otro médico, ¿no? Pero en estos casos el dolor torácico es como el primer dato que preocupa al paciente, ¿no? Y ahí está la ironía, porque realmente... Dolor en esta área en sí. En el tórax, así es. Completamente en esta área. Y está la ironía ahí porque el dolor torácico casi nunca es, o sea, no siempre es por el corazón, porque puede ser problemas musculares, problemas de asma, problemitas del pulmón, que van descartando al corazón. Donde nosotros enfocamos el dolor torácico es en el que se asocia al esfuerzo, no en el reposo. La persona que está corriendo y empieza con dolor, eso es muy preocupante, eso es extremadamente preocupante. El dolor ocasional, que estamos de repente sentados o haces un movimiento y te sientes un tirón, que suelen ser muy, muy agudos, muy dolorosos, como pinchazos, no sugieren en primera instancia un involucro del corazón. La actividad física que provoca dolor, ahí sí es foco rojo y no debe hacer uno nada hasta que vea un cardiólogo. Excelente. Y también tengo entendido que hay como una especie de tos, que dice, oye, es que me duele el pecho por la tos, y a veces no es así. ¿Correcto? Ok. La tos ya suele sugerir un daño ya más avanzado, porque el corazón y el corazón y el pulmón tienen una relación muy íntima de trabajo, ¿no? Entonces, cuando el corazón está dando problemas y ya tú tienes un daño en los pulmones que involucra un poco de retención de líquidos, por así decirlo, ya empieza el paciente con una tos crónica, tienen que dormirse casi parados, eso ya es un dato avanzado de daño y definitivamente ya estamos... hay que ir con el cardiólogo. Hablando específicamente del paciente del corazón, ¿no? No significa que todos los eventos de tos sean enfermedad cardíaca. Hace un momento comentó del soplo cardíaco. ¿Qué es eso? El soplo cardíaco es un fenómeno acústico que nos permite detectar malformaciones estructurales. Eso tiene más que ver con el paciente pediátrico que con el adulto. El paciente pediátrico tiene malformaciones que se detectan mediante el ruidito como un chiflidito, ¿no? Y eso nos permite, si bien muchas veces de los hallazgos no suelen ser malignos, e incluso se da de alta el paciente, también puede sugerir el involucro de alguna anomalía estructural que a veces hasta se tiene que operar. Entonces eso también es un aviso que no podemos ignorar. Al final puede ser que no sea nada, pero también puede ser un aviso de una cosa que se puede corregir a tiempo. Excelente. Doctor, antes de continuar, que de hecho tenemos un tema pendiente muy, muy importante, que es el del COVID en cuanto a las fiestas y todo. Antes de continuar, me gustaría comentarle y platicarle en dónde estamos en este momento, que es el departamento de una recámara de Cantera Jade, ubicado en Colinas de San Jerónimo. Le comento, bueno, que acerca de este lugar, en donde estamos transmitiendo Cantera Residencial, es el desarrollo más exclusivo de departamentos en la ciudad de Monterrey. Estamos específicamente en el Boulevard Rogelio Cantú, número 1000, en la zona de San Jerónimo. Contamos con departamentos de 1, 2 y 3 recámaras, desde 60 metros cuadrados, 90 y 137 también. Tenemos entrega inmediata en este momento. En cuanto a sus amenidades, Cantera Jade cuenta con una hermosa alberca con vista espectacular, tipo infinito, en el nivel 8, con vista a la Sierra Madre. También con un gimnasio totalmente climatizado y equipado con baños y vestidores. El edificio incluye salones de usos múltiples para eventos sociales como bautizos, primeras comuniones y reuniones familiares. Además, un área de asadores equipada para pasar ratos increíbles con la familia o amigos. Para los niños, tenemos una amplia y divertida ludoteca, seguida de un área de juegos en el cual podrán pasar sus horas de diversión garantizadas. Contamos también con un área de mascotas para pasear con ellos con mucha tranquilidad.
Recuerden que Cantera Jade está integrada por 18 niveles y amplios espacios de estacionamiento distribuidos en 5 niveles de sótano. Contamos con vigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año. Pregunta por nuestros departamentos con cocina equipada. Además, quiero comentarles que tenemos una gran promoción para ustedes. Visítenos en nuestro showroom y pueden llevarse un bono de hasta 50,000 pesos, separando su departamento aquí en Cantera. Contamos con todas las medidas de seguridad e higiene para que nos visites con tranquilidad. Agenda una cita al teléfono que está en pantalla. Estamos listos para atenderte. Te recuerdo también que puedes visitar nuestras redes sociales, donde encontrarás recorridos virtuales y en 3D. Estamos en Facebook e Instagram como Mi Carsa y en www.carsa.com. Ahora bien, una sorpresa para todos los que nos están viendo. Tenemos una noticia salida del horno. Carsa presenta su nuevo proyecto Cantera Zafiro. Estamos en preventa. Sé de los primeros en adquirir tu departamento en Cantera Zafiro con espectaculares vistas y espacios increíbles para disfrutar en familia. Para más información, visita nuestras redes sociales y también puedes seguirnos en www.carsa.com. Cantera Zafiro, la nueva joya de Carsa. ¿Qué le parece, doctor? Está muy bonito por dentro y la vista también es espectacular. Es una oportunidad muy buena. La verdad es de que una de las ventajas que tiene Cantera es que está súper bien ubicado. Es decir, los clientes cuando vienen conmigo me dicen, oye, es que está muy cerca de Cumbres, está muy cerca de San Pedro incluso, y tiene vía directa al centro de Monterrey también. Entonces, yo creo que la ubicación, como bien mencionas, sí es algo que tenemos básico en Cantera y que destaca mucho, ¿no? Sin duda. Doctor, entonces, bueno, a lo que queríamos hablar respecto al tema del COVID en cuestión de cardio, ¿no? ¿Cómo está afectando actualmente el tema del coronavirus o COVID a este tipo de cuestiones de corazón a todas las personas? ¿Cómo nos está afectando? Inicialmente nuestro abordaje en cuanto al grupo médico fue considerar el virus como un virus principalmente respiratorio, ¿no? Y nos estamos dando cuenta desgraciadamente que no solamente es un virus respiratorio, tiene muchas formas de dañar no solo el corazón, sino los riñones, a vía intestinal, cerebro, pero específicamente hablando del corazón, el daño se puede exhibir de varias formas. El principal es un daño directo, una miocarditis aguda, ¿no? donde el problema de los virus es que generan una respuesta inflamatoria. Entonces, el intento del cuerpo de acabar con el virus acaba lastimando los órganos propios, ¿no? Se llama una cascada inflamatoria, una cascada de citocinas. Y entonces, las señalizaciones que provoca el virus hacen que el cuerpo despliegue un arsenal de inmunológico que ataca también nuestros órganos, ¿no? Y ese es un daño principal o rápido, agudo en el corazón, que es la miocarditis. También, como te mencionaba hace ratito, la relación que tiene el corazón con el pulmón. Entonces, tú sabes que si bien es un virus que entra ya sea por vía digestiva o respiratoria, generalmente provoca un daño muy agudo en los pulmones. Entonces, la baja tan marcada de oxígeno a la hora de que el pulmón presenta un daño, afecta también de manera muy directa al corazón y podemos tener un daño agudo o un daño subagudo. Y es otro punto muy importante. Las personas que tengan COVID o que tuvieron COVID, incluso sintomático y aún y sintiéndose bien, necesitan ser evaluados por un cardiólogo. Eso está establecido. Es más, ni siquiera conocemos todavía el grado de daño y las implicaciones a largo plazo. Esto es nuevo. Se está generando una cantidad récord de información todos los días, pero todavía nos falta mucho. Nos falta ver qué pasa. Ya, una vez que esperemos a pronto que ya esta fase aguda termine, vamos a ver ahora sí las implicaciones y el costo que nos va a dar esto a largo plazo. Y desgraciadamente creo que no va a ser poco. Fíjese, lo que acaba de comentar es clave. La persona que le haya dado COVID o fue asintomático en sí, ¿tiene que visitar al cardiólogo? Sí, para mí es un sí o sí. Okay. No pasa de que te digan, sabes que felicidad no tienes nada, qué bueno, pero si vas en más de un paciente va a salir con una noticia o no una mala noticia, ¿no? Pero una oportunidad de modificar el curso de la enfermedad con un diagnóstico oportuno. Comenta que esto es información nueva, relativamente nueva, pero en sí, usted como experto, ¿qué es lo que puede evaluar, qué es lo que va a ver a una persona que tuvo COVID o fue asintomático? En una persona que tuvo COVID o presenta síntomas mínimos, se hace un estudio de sangre que se llama troponinas, que es una especie como de
llamémoslo desecho celular de una célula que fue atacada. Si una célula cardíaca fue atacada, empieza a aparecer en la sangre los niveles de troponinas, que son unos indicadores muy específicos de daño muscular. Ahí el corazón como tal es un músculo y se refleja con elevaciones en las troponinas. Hay troponinas específicas del corazón, esas ya van específicamente sobre alguien que sospechamos tiene algún daño, ¿no? Y como te mencionaba hace ratito, los estudios de imágenes son bastante valiosos, el ecocardiograma, el electrocardiograma nos ayuda para ver cómo está eléctricamente el corazón, porque viene el reto ahí también del médico, del primer contacto, ¿no? No solamente se manifiesta a través de un infarto, también podemos tener irregularidades en el ritmo cardíaco, que esas son las arritmias. Y las arritmias se abordan con el electrocardiograma. Entonces tenemos dos líneas de abordaje que pudieran cubrir alguna fatalidad que se está ahí por ahí en algún paciente desarrollando. Es de conocimiento del público en sí, que a una persona que sufrió con este virus queda un poquito más cansado, queda un poquito más débil, le falta la respiración, etcétera. Va muy ligado a los exámenes que usted está diciendo. El paciente que quedó, desgraciadamente, de nuevo hablamos de la relación entre el corazón y el pulmón, ¿no? O sea, el daño del pulmón eventualmente repercute en el corazón y viceversa. Entonces, si alguien tiene daño pulmonar, mayor razón para saber que el corazón está bien, porque de por sí le va a cobrar factura esos niveles deficientes de oxigenación que tuvo, o que a lo mejor muy probablemente el paciente va a seguir teniendo en los siguientes meses, van a estar provocando un daño latente al corazón. Entonces, si no estamos seguros de que el corazón está bien e ignoramos el potencial daño del virus en el corazón, podemos estar pues exponiéndonos a una fatalidad. Ahora bien, ¿el COVID puede provocar infartos? Sí. Sí, y se ha manifestado un poquito más en gente joven, ¿eh? Es ahí lo preocupante, y gente sin factores de riesgo, gente incluso que lleva una vida saludable. Desgraciadamente creo que eso le da a la gente una especie como de una falsa seguridad, ¿no? Que sabes que nada más les da a los gorditos, nada más les da a la gente grande. Y sí estamos viendo que hay una mayor incidencia de daño agudo por lesión directa del virus en el corazón en pacientes en edades pues jóvenes. Hablar de jóvenes en cardiología es hablar de 30 a 50 años. Okay. Entonces, definitivamente aquí de esto nadie está exento, nadie está exento, y todavía pues hay vacunas desarrollándose en etapas bastante avanzadas, pero todavía ninguna ha probado un beneficio ya en el campo de batalla. Entonces, no bajen por favor sus medidas de distanciamiento, de higiene personal, de higiene colectiva, tengan mucho cuidado, por favor. Es decir, no la razón por la cual nadie está exento, si bien me comenta, es las edades de 35 o 50 años, los jóvenes en sí, son los que pueden también tener peligro en cuanto al COVID, 100%. Hasta un niño puede morir por COVID. No es estadísticamente lo más común, definitivamente, pero nadie está, a mi punto es que nadie está exento. El daño definitivamente es que va aumentando con la edad, eso no, tampoco lo voy a negar, pero sí me preocupa a veces un poquito más la falsa seguridad que tienen las personas jóvenes de que no les puede dar, ¿no? Todos estamos en esta pandemia. Okay. Vivimos los riesgos de manera diferente, pero a todos nos puede dar en cualquier momento. Okay. Eso es algo que tenemos que entender y que nos va a ayudar a salir adelante nosotros y nuestra familia. Entonces, es una pequeña recomendación para todos los que estamos compartiendo ahora sí que esta aventura épica que estamos en el distopia, mismo barco, sí. ¿Verdad? Y, por ejemplo, ¿es recomendable ir con el cardiólogo cuando ya uno pasó los 15 días de COVID o cuando todavía está en ese tiempo o después de un meses? ¿O qué? Yo creo que de primera instancia, ya que si está considerada una persona sospechosa y no tiene síntomas, no es una emergencia, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor es que cumpla que se queden guardaditos los días que le corresponde, y ya que en ausencia de síntomas pueden considerar de manera electiva la cita. A corto plazo, no tampoco al día siguiente, pero sí considerar que no se dejen engañar, o que consideren que el daño que pudiera haber generado el virus en el cuerpo pudiera haber tenido implicación a mediano plazo. Pero es por eso que muchas veces aparece, como bien dice, esta persona desgraciadamente murió de COVID, tenía problemas cardíacos, tenía obesidad, tenía diabetes, etcétera. Es decir, desde un inicio agrava el COVID la cuestión directamente de pulmón-corazón. No, hay una situación totalmente, hay una relación lineal totalmente entre las personas que tienen diabetes, hipertensión y riesgo de COVID. Eso es
Eso no es, o sea, tampoco lo voy a negar, ¿no? O sea, entre más factores acumules, más riesgo tienes. Eso es un hecho. Pero para mí el factor de riesgo de los adultos jóvenes es la falsa confianza o la falsa seguridad de que ellos no les va a dar. Pero sí, definitivamente, si tú pones a 10 personas con obesidad, a mayores, hipertensos contra 10 jóvenes, 8 se van a complicar de este lado y 2 se van a complicar del otro lado. Eso sí. No es, eso tampoco quiero generar pánico donde no. Nada más es apegarnos a los protocolos de distanciamiento. Ok, perfecto. Ahora bien, hace un momento comentó respecto al ejercicio, las personas que están haciendo ejercicio de alto impacto, pudiéramos llamarlo, sí, de alto impacto, de montañismo en sí. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los factores antes de que una persona se dedique a esto? ¿Qué es lo que tenemos que considerar en sí? Yo creo que lo principal sería una evaluación, como te digo, con un cardiólogo que descarte. Que descarte algún daño que pudiéramos tener ahí de base, que a lo mejor en el día a día no se manifiesta, pero si tú sometes a tu cuerpo a unos ritmos crecientes tan agresivos, y no porque ya lo hayas hecho y lo sigas haciendo, no significa que mañana no te pueda repercutir. Entonces, creo yo que es una recomendación pareja, ¿no? O sea, todos los que quieran emprender actividades de alto rendimiento, los maratones, el Ironman, subir, pues como mencionamos, la altura de ciertos cerros es imponente. O sea, tú ves las fotos de la gente, de mis compañeros que suben y es demasiada altura. Entonces, a medida que la demanda de oxígeno es mayor entre más ejercicio. Entre más ejercicio hagas, más oxígeno necesitas. Y entre más alto subas, menos disponibilidad de oxígeno hay. En sí, la altura, para los que nos practican este deporte, la altura también es muy importante, o sea, hay que tomarla en cuenta. Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, hay muchas malformaciones o mayor incidencia de malformaciones de nacimiento que en lugares que están más cerca del nivel del mar, por la deficiencia de oxígeno que hay en lugares más altos, para que sea una idea, ¿no? Okay. Estructuras como el conducto arterioso, que es una patología que ayuda, o la presencia de una patología que se manifiesta más en lugares donde hay menos oxígeno. Y hay mucha diferencia en la incidencia de los niños que nacen con este conducto en Cancún, por ejemplo, a la Ciudad de México. Entonces es una situación muy, muy determinante, muy relevante. Wow, no, pues definitivamente es un tema muy, muy relevante. Yo quisiera andar un poquito más en el tema del COVID y la afectación del corazón. Hace un momento nos había comentado que hay mucho de qué hablar de este tema. No sé si hay algún tipo de recomendación para las personas que nos están viendo en cuanto, obviamente, a cuestión de cardio. ¿Qué le pudiéramos decir a las personas, a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento? Que el ejercicio no es malo, es excelente, es el antídoto a muchas enfermedades, pero que tengan mucho cuidado de no sobre ejercitarse. Ahorita sobre todo hay mucho tiempo libre para muchas personas y yo los veo que hacen mucho ejercicio. A mí me preocupan mucho las implicaciones a largo plazo, tanto de la pandemia como de la vigorexia, ¿no? Que es el abuso a niveles ya psicotrópicos del ejercicio, ¿no? Es una dependencia que va más allá de querer estar bien, tiene muchas implicaciones. Y es una salida como generacional a tanta cosa, también yo lo entiendo. Pero que tengan mucho cuidado porque el ejercicio también, todo en exceso puede ser dañino. Que no abusen, que no vean el ejercicio como una situación que pueden abusar horas, meses. Hasta los atletas profesionales descansan una semana o 2 semanas de repente. Y es algo que a veces no lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces que tengan mucho cuidado con el ejercicio ya como una situación de abuso. Y hablando en ese tema del ejercicio en la pandemia, como bien comenta, de repente no se puede salir de casa o alguien dice, ¿sabes qué? No voy a ir a correr al parque, o etcétera, no voy a ir a caminar al parque. ¿Cuánto tiempo recomienda hacer este tipo de ejercicio? ¿A qué intensidad, tranquilidad? No sé si en algún tipo de aparato en especial. Si tú buscas salud, realmente no necesitas hacer mucho ejercicio. O sea, con 4 veces a la semana, 30 minutos, tú vas a obtener un beneficio muy drástico para bien y no te vas ni a sobreexponer, ni a sobre ejercitar y vas a ir mejorando muchos parámetros de salud de tu cuerpo. Realmente no es tanta la demanda de ejercicio. Okay. El cuerpo con eso empieza a moldear muchos hábitos o moldear mucho, puedes tú bajar de peso, lo que pasa es que pues, no es inmediato, desde luego tiene mucho más que ver la dieta, pero tus parámetros de salud mental, tu presión arterial puede caer drásticamente, que es bueno, y con una rutina de 4 frecuencias a la semana de 30 minutos, tú obtienes los mismos resultados a nivel cardiovascular que la persona que corre 1 hora diaria.
es lo mismo. Ok, excelente. Exacto, entonces realmente no es tanto el tiempo, sino la calidad. Y otra cosa, el ejercicio hace que el flujo de cerebral sea mucho mejor. Entonces vas a tener menos incidencia menor de problemitas crónicos como Alzheimer y tu función cognitiva, y la gente aprende más después de ese ejercicio. Excelente. Y, por ejemplo, hablando de alimentación, hace un momento lo comentó, ¿qué nos pudiera recomendar, aparte de, bueno, ya sabemos que las grasas y todo eso, pero qué nos pudiera recomendar en sí para tener una mayor condición o mayor salud cardíaca? Tenemos muchísima evidencia de que los ácidos grasos de tipo omega 3, todos los productos derivados de omega 3 nos ayudan bastante, son cardioprotectores. Evitar en estos momentos el abuso de carbohidratos, los dulces, los pastelitos, los tamales, todo eso. Ahorita todo se refleja y nos pasa factura a largo plazo. Pero principalmente todos los derivados el espectro de alimentación que contengan altas tasas de omega 3 es súper positivo. Okay. ¿El cigarro afecta en sí? Totalmente, el cigarro afecta todo. Si no hay nada que afecta, no te puedo decir ahorita 500 cosas que afectan el cigarro. El cigarro, tengan mucho cuidado, porque el cigarro, por ejemplo, fíjate, algo muy interesante, yo soy asmático y yo tenía mucho miedo de las implicaciones que pudiera tener el COVID en pacientes que como yo, ¿no? Pero resultó que finalmente no nos pegó como esperábamos, afortunadamente. Pero el tabaquismo el COVID está castigando mucho al fumador activo, entonces también es un pretexto muy bueno para dejarlo. Y si juntamos que el tabaquismo y aparte el tomar alcohol también afecta el cigarro, pues yo creo que en cualquier reunión, digo, desgraciadamente se combinan estos dos, ¿no? Wow. Y en estos momentos, por ejemplo, en este fin de año donde están las fiestas, donde están las reuniones, en cuanto a lo que se está comiendo, lo que se está tomando, lo que se están conviviendo, o sea, yo creo que ahorita es un momento en donde tenemos que tener mucha cautela en las costumbres que tenemos. ¿Qué nos puede recomendar? Cuidar los tiempos y cuidar las porciones, porque ahorita todo el mundo está en modo, bueno, pues ya me vale, me lo merezco, estamos aquí con mi familia, los que tienen la oportunidad de convivir con su familia, o también como un escape. También ahorita vemos mucha ansiedad. Yo tengo muchos casos en la consulta fíjate que sin querer sale un tema muy importante. Yo veo muchos casos de pacientes preocupados por las cuestiones obvias, ¿no? Y llegan con palpitaciones y finalmente se evalúan y no hay nada en el corazón. Entonces, caminando un poquito al paciente con preguntas, te das cuenta que es un cuadro de ansiedad. Entonces, la ansiedad es un diagnóstico o es una entidad subdiagnosticada. ¿Qué significa? Que hay muchos prófugos. Entonces, ahorita con todo el encierro, con todas las implicaciones de salir o no salir, veo a mi familia, no veo a mi familia, hay mucha ansiedad y eso se repercute, entre otras formas, en comer compulsivamente. Okay. Como mucha gente es obesa porque comen por ansiedad, y eso es un buen punto de inicio para alguien que ahorita está comiendo de más y decir, a ver, bueno, realmente no hay algo que me preocupe, realmente no me puedo beneficiar de asesoría, de consejo psicológico o apoyo con medicamento para la ansiedad, y vas cortando por otro lado problemas que al final van a repercutir en tu salud cardiovascular. Excelente. Doctor, la verdad es que yo creo que la plática de aquí da para mucho más. Da para mucho más los temas de sí, cardiología, dan para mucho más. Y la verdad, nos gusta mucho que esté aquí. Yo creo que la plática que hemos tenido es muy amena, muy buena. Pero desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Me gustaría mucho, doctor, que la gente que está muy interesada en conocer muchos más temas de estos, ¿dónde lo podemos seguir? ¿Dónde lo podemos ver a usted? O si tiene algún lugar. Fíjate que les agradezco mucho la oportunidad, no podía desaprovechar una oportunidad de transmitir un poquito situaciones que pueden salvar vidas, ¿no? Les agradezco bastante la oportunidad. Yo tengo mucha actividad en redes sociales, principalmente en YouTube, en Instagram y Facebook. Mi canal se llama, Dr. Siller, cardiólogo pediatra de Monterrey. Ahí publico mucha información, siempre, yo creo que somos la generación de la comunicación. Yo creo que es algo bueno y creo que está ayudando a salvar vidas y a cambiar mentalidades. Entonces, cualquier duda que tengan a través si ponen en Facebook, en Instagram o en YouTube, cardiólogo pediatra de Monterrey o Dr. Siller, me van a encontrar. Y cualquier duda, si a alguien le surgió alguna duda o algo, que me pueda abordar con toda la confianza de veras, de corazón, acérquense. Y desde luego, pues gracias a Carta por la oportunidad de llegar un poquito más a más gente.
Me gustó lo que comentó, de corazón, acérquense, ¿no? Y bueno, también a A eso me nosotros, claro. Y a nosotros nos pueden seguir en Carsa en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Mi Carsa. Esta entrevista también se va a subir al YouTube de Carsa, lo encuentra como Mi Carsa también. Y además pueden ver todos nuestros desarrollos, así como este de Cantera Jade. Lo pueden ver en nuestra página de internet www.carsa.com. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Este fue otro episodio de Carsa Contigo. Gracias a todos y estamos hablando. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.